Yo os voy a hablar de desarrollo de tecnología, pero sobre todo os voy a hablar de qué queremos hacer para impulsar el desarrollo de tecnología en torno al agua, ¿no? Y por ello voy a hablar también de Cajamar Innova Center, que es la incubadora de empresas de alta tecnología especializada en la innovación tecnológica y gestión sostenible del agua. En principio vamos a empezar hablando un poco de distintas opciones que hay para mejorar la disponibilidad del agua y donde hay mucho campo donde trabajar. Y aquí todos lo sabemos por la falta y la necesidad que tenemos del agua, ¿no? Bueno, pues nuestro caso es un caso concreto, estamos en el Mediterráneo y no tenemos otras fuentes de agua, la más cercana o es el acuífero o es el mar, ¿no? Y la desalación pues cada vez está cobrando más importancia, el ejemplo claro lo tenemos aquí en Almería. Pero hay que seguir trabajando en desalación, sobre todo mejorando la técnica, porque hay que reducir el coste de la desalación, que es el principal hándicap. Hay que investigar mucho en membrana, alargar la vida útil y sobre todo bajar el consumo energético. Aunque en los últimos años se ha bajado mucho el consumo energético en desalación, pues para que se pueda seguir utilizando hay que bajar un poco los costes. El agua regenerada, fundamental. Donde hay poblaciones, además es una obligación, hay que depurar el agua. Y es una fuente de agua para riego que tenemos que aprovechar. Aquí tenemos casos, pero tenemos que aprovechar todo el agua cercana a las ciudades. Ahí el punto está en utilizarla sin ningún riesgo, ¿no? Y trabajar sobre todo en la eliminación de contaminantes. Perdonad porque ahí no había PowerPoint, solo hay lector y se han movido algunas imágenes. Bueno, la gestión sostenible del acuífero, eso es fundamental y ese es el caso de Almería. Llevamos muchísimos años sobreexplotando el acuífero y todos sabemos que tenemos que tomar medidas. Bueno, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? La primera es monitorizar, tener muy controlados todos los pozos que tenemos, cómo está el acuífero, qué nivel tiene, cómo va la conductividad. A partir de ahí surgirán datos, con esos datos podemos tomar decisiones dónde bombear, dónde no, qué está pasando. Incluso se llegará a modelizar y a predecir qué va a pasar. Pero aquí hay que trabajar en eso, en la gestión del acuífero e incluso en técnicas de recarga de acuíferos que se están utilizando en algunas zonas. Pongo esta fotografía de la modernización de regadío, aunque no es una imagen de aquí de Almería y todos tenemos riego por goteo, pero quiero llamar la atención a una cosa. Nos pensamos que nuestras instalaciones son muy buenas y lo son si los comparamos con otras, pero un estudio reciente del IFAPA demuestra que solamente el 6% de las instalaciones tienen un coeficiente de uniformidad por encima del 95%, con lo cual tenemos que revisar muy bien nuestras instalaciones, sobre todo a nivel de diseño y de filtro. El principal coste del agua muchas veces es la energía, por el bombeo o por el proceso de desalación. Pues hay que incorporar la energía renovable al proceso de generación de agua. Tenemos la suerte de que estamos en una zona árida, no tenemos agua, pero sí tenemos condiciones como el sol y también viento. Y bueno, ¿y la eficiencia en el uso de agua? Pues luego llegamos a nivel de parcela. Y a nivel de parcela hay muchas cosas por hacer, se están desarrollando muchas tecnologías y aquí el punto donde yo creo que hay que dar el gran paso y en el que estamos. Igual que pasó con el tema del control biológico, que de repente se empezó a utilizar de forma masiva, pues yo creo que ha llegado el momento de que se empiece a utilizar de forma masiva tecnologías que te ayuden a optimizar el riego a nivel de parcela. Y se han desarrollado muchas tecnologías, pero os quería proponer presentar esta curva, donde veis cuál es la adopción en el tiempo, cómo evoluciona la adopción de cualquier tecnología. Pues al principio siempre empiezan los pioneros probando la tecnología, son personas que son muy inquietas y lo prueban todo. A partir de ahí vienen los primeros adopters, que son los que realmente están muy interesados en sacarle partido a esa tecnología. Y cuando llega a ese nivel, vienen los casos de éxito. Cuando empiezan a implementarse, vienen los resultados y a partir de ahí es cuando la tecnología aumenta exponencialmente. Aquí quiero hacer una reflexión que hay que medir. Para gestionar el agua a nivel de parcela hay que medir, hay que tomar datos. Y como dice mi amigo de Wise, porque esto es de Wise, esta reflexión, dice, un dato, es decir, la lectura de un sensor por sí solo, no me permite tomar decisiones, no es información. Ese dato tengo que referenciarlo a un nivel máximo, mínimo de humedad, a un umbral, para que eso sea información. Y a partir de ahí sí puedo tomar decisiones. Pues esto es básico, ¿no? Tomar datos, referenciarlos, tener información, tomar decisiones y llegar al último paso que sería la automatización. En cuanto a programación de riego, pues podemos trabajar distintas fórmulas, ¿no? Lo normal y más habitual es partir de la evapotranspiración del cultivo. A partir de ahí también tenemos sensores de medida de suelo y sensores de planta que nos pueden ayudar a gestionar el riego. La verdad que utilizar sensores te ayuda mucho, pero a comprender qué está pasando, ¿no? Ahí tenéis una curva típica de un sensor de humedad de suelo, qué pasa cuando riega, cuando hay consumo de la planta, ahí no se ve el puntero, cuando hay consumo de la planta, qué pasa por la noche y luego cuando vuelve a regar aumenta la humedad.
con eso tú interpretando la gráfica te puede ayudar a la toma de decisiones. Este es un ejemplo de un ensayo que iba a comentar mi compañera Loli, pero al final no ha podido estar hoy aquí, donde hemos estado trabajando dando la dotación de agua que necesita la planta, es decir, la ETC del cultivo, ¿vale? Si tienes condiciones de salinidad mínimas, que nosotros tenemos como de 1,6, si das justo el agua que necesita la planta, se te van acumulando las sales cuando utilizas riegos cortos. Fijaros lo que estaba pasando, el punto rojo, allí cambiamos de estrategia y empezamos a dar riegos largos en vez de riegos cortos. Yo creo que se aumentó un poquito la dotación de riego, es decir, subimos por encima de la ETC, pero también cambiamos de estrategia. Hicimos riego alterno, agua con abono y agua sin abono. Luego los sensores, pues te aportan mucha información, pero hay que conocerlo. Hay que conocerlo muy bien, cómo se instalan, qué calibración hay que hacer con ellos y cómo hay que interpretarlos. Y luego ver si se ven afectados. Estos, por ejemplo, son sensores que se ven afectados por la salinidad. Al principio tú tienes el nivel de referencia, satura el suelo y tiene un nivel, pero conforme va aumentando la salinidad, la lectura te va aumentando, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues combinar lo que son los métodos de programación a partir de la ETC, y para eso tenemos el PRO, un programa desarrollado aquí en Almería por la estación experimental que te predice las necesidades del cultivo, de cualquier cultivo hortícola en invernadero, en base a los datos climáticos, y luego hacer ajustes en función de sensores. Hay un estudio muy bueno, un proyecto europeo que se llama Fertinova, donde han participado más de 13 países, donde se han recogido las tecnologías y técnicas que hay para optimizar el riego y el fertirriego. Está en inglés, pero se han recogido más de 136 tecnologías. De ellas, 10 las hemos realizado desde la estación experimental y te explican distintas tecnologías para optimizar el riego y el riego. Dentro de ese proyecto hicimos un ensayo muy simple que fue comparar lo que se hace en campo, la visión de un productor, con lo que se puede hacer desde un punto de vista muy práctico, partiendo de las necesidades del cultivo, del PRO, utilizando simplemente un tensiómetro de imán conectado a la bandeja de demanda del cabezal del riego, que lo que te hace es activar el riego, utilizando sondas de succión para controlar la combustión en el suelo y análisis de savia. Pues hemos conseguido ahorros muy importantes. Todo depende con quién te compares. En el primer caso, en tomate nos comparábamos con un agricultor y en pimiento nos comparábamos con nosotros mismos intentando replicar las prácticas del agricultor. Pero fijaros, 42% de ahorro en tomate, midiendo y controlando con respecto a la práctica habitual que se estaba realizando, y un 52% de ahorro de nitrógeno. Todos sabemos que estamos en zonas vulnerables y cada vez nos van a controlar más el tema de las aplicaciones de nitrógeno. Además, este tiene una componente muy importante. Hay que darle a la planta lo que necesita. Al final, el controlar te ayuda a ser más eficiente e incluso más rentable. Esto supuso un ahorro de más de 1.500 euros por hectárea en fertilizantes. Pues todavía hay un paso por avanzar. Luego resulta que hay muchas tecnologías, están las TIC y están todas al alcance de los usuarios. Pero hay que combinar un poco esas TIC con el conocimiento agronómico. Como decía antes, no vale que te den un dato y te lo suban a la nube y te lo pasan al teléfono. Tienes que referenciarlo y tienes que saber un poco de qué estamos hablando, ¿no? Pero yo estoy convencido de que cada vez se está trabajando más, se está optimizando en este sentido y es el momento de empezar a implantar estas tecnologías de forma masiva. Al final se va a llegar a desarrollar modelos exigentes. Al principio quizás no te fíes, quédate con la recomendación, ver cómo va y después pasará al tema de automatización, que es donde yo creo que vamos a llegar. Bueno, llegando a todo esto y para el desarrollo de tecnología, pues muestro la imagen de las 100 empresas tecnológicas en el sector agroalimentario, startups, las 100 empresas más importantes. Pues resulta que hay un boom de tecnología, hay un boom de empresas y ahora mismo se está desarrollando muchísima tecnología, sobre todo en Estados Unidos e Israel, en relación al sector agroalimentario. En riego, en sensores, en sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Esa es la manera también de que se desarrolle muy rápido la tecnología y que se implante. Bueno, pues nosotros en la estación experimental llevamos trabajando más de 40 años pues intentando hacer ensayos, probar las tecnologías, recomendar y ayudar al desarrollo del sector. Pues ahora queríamos dar un paso más, ¿no? Y por ello, Cajamar va a poner en marcha una incubadora de empresas. Es un sitio donde se va a ayudar a la empresa, cualquier que tenga una idea, y vosotros que sois jóvenes, tengo un poquito de caso, que estáis en el momento de poder montar una empresa, yo ya me he hecho un poco mayor, pero vosotros, si tenéis alguna idea, queremos ayudar a las empresas que quieran desarrollar tecnología en torno al agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues queremos crear una red sólida, internacional, en torno al agua. Vamos a intentar atraer el talento para que desarrollen tecnología y luego vamos a hacer lo que venimos haciendo siempre, la transferencia de conocimiento y de tecnología a los usuarios.
¿Qué buscamos? Pues buscamos gente con espíritu creativo, que desarrollen soluciones tecnológicas disruptivas, que realmente aporten valor, que son proyectos innovadores, con alto potencial de crecimiento, escalable y visión internacional. A partir de ahí, nosotros lo estudiaremos e intentaremos ayudarlo a ver cuáles son sus necesidades y ayudarla a que crezca y puedan desarrollar esa tecnología. ¿En qué queremos trabajar? Pues en el sentido más amplio posible, tanto desde la generación del recurso o la captación de recursos, como pueden ser los acuíferos, la desalación o la reutilización, la depuración, como la eficiencia en el uso del agua, como la energía y medio ambiente que hemos comentado antes. Y luego hay dos transversales muy importantes, que es la gestión y la gobernanza, sobre todo a nivel general, y la digitalización. Toda la implementación de las nuevas tecnologías, todo lo que es el IoT, el Big Data o la inteligencia artificial, van a hacer que se desarrollen muchos sistemas que nos van a ayudar a la toma de decisiones en cuanto a la gestión del agua. Bueno, nuestro modelo parte ya de la experiencia previa, de la experiencia que tenemos y de los contactos y el ecosistema de innovación que ha creado Cajamar durante muchísimos años y que vamos a poner un poco en valor y vamos a utilizar para apoyar a esta empresa. También pensamos que Almería es el mejor lugar del mundo. Es decir, ahora mismo, a nivel mundial, sí, está California, está Israel, está también Australia, pero España, en concreto Almería, pues se hace un buen uso del agua, todos son sistemas por goteo y es un sitio reconocido. Hay un mercado importante y hay muchísima también industria solar alrededor. Es un buen lugar para emprender en tecnologías del agua y luego para extrapolarlo fuera de Almería. Luego, el conocimiento que tenemos y la experiencia, pues la pondremos en manos de estos emprendedores. Le ayudaremos a validar y desarrollar sus prototipos en nuestras instalaciones y los pondremos en contacto con toda la red de usuarios. ¿Qué servicio vamos a dar? Pues una oficina donde trabajo, la validación en centros experimentales, formación especializada, porque hay formación también, hay que dar de tipo técnico y de tipo empresarial. Muchas veces las empresas no funcionan porque la tecnología sea mala, sino porque no tienen el conocimiento empresarial. Vamos a dar mentoring especializado, ya sea por nuestra parte o por gente de Cajamar, o por mentores tecnológicos especializados, o por mentores del tipo de especialistas en empresas. Networking, acceso a financiación. El crecimiento de las empresas tecnológicas del tipo startup tienen que crecer muy rápido, o si no muchas veces desaparecen, ¿no? Y para ello, aparte de la posible línea de financiación que pondrá Cajamar para las empresas que estén incubadas, lo que sí se va a trabajar mucho es, por un lado, conseguir la financiación que haya pública, que hay muchas fuentes de financiación pública para la empresa, y también la puesta en contacto con inversores, que es el método tradicional de este tipo de empresas. ¿Qué queremos crear? Por un ecosistema alrededor de estas empresas para que se den las condiciones para que estas empresas puedan funcionar y desarrollarse. Se necesitan muchos elementos, como son los centros experimentales, lo he dicho, los agentes del conocimiento, que es de donde surge muchas veces la iniciativa y el asesoramiento del conocimiento, los agentes de emprendimiento, que apoyan también a los emprendedores y son fundamentales, la administración por el apoyo que puede dar, pero a partir de ahí tenemos la financiación con los inversores, como he dicho antes, los socios estratégicos, empresas cuáles puedan ser tractoras del proyecto y puedan proponer retos a las empresas que quieran desarrollar, empresas tecnológicas que pueden estar muy interesadas en el proyecto porque puede ser fuente de captación de talento, fuente también de nuevos modelos de negocio. Todo esto son oportunidades nuevas. Y bueno, y los usuarios, porque al final todo debe partir de los usuarios, cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas y resolverlas en conjunto con todos ellos. Al final, y me quedo con los usuarios porque tengo aquí algunos, sabía que tenía aquí algunos y les quiero decir, ¿qué les podemos aportar? Bueno, por lo primero, saber cuáles son las demandas, ¿no? Y establecer con ellos un mecanismo de interrelación para saber cuáles son sus necesidades, porque esas necesidades pueden ser cubiertas o deben ser cubiertas por las empresas que estén en la incubadora. A partir de ahí, yo creo mucho en la experiencia de usuario, en colaborar y en el codesarrollo. Es decir, que las empresas desarrollen pilotos también en colaboración con comunidades de regantes o con los usuarios. Y al final, los usuarios recibirán información, recibirán asesoramiento sobre estas tecnologías, formación y finalmente implementarán estas tecnologías, con lo cual mejorará su rentabilidad.